Gracia y paz a vosotros. Amén. Saludo a todos los hermanos públicamente. Voy a pedirle a alguien que reparta el bosquejo del sermón para que así, conforme vaya transcurriendo la predicación, usted vaya haciendo apuntes, etc. Puede hacer sus apuntes al final de la hojita. Si alguien no tiene el lápiz y a alguien le sobra, preste el lápiz. Bueno, antes de comenzar, quiero decir que de alguna manera este momento yo lo vi en el pasado y no me estoy refiriendo a una experiencia mística, que quede claro, ¿ya? Gloria a Dios. Sino que hace años atrás invité al pastor José Ojeda a estudiar las escrituras en un seminario, a estudiar básicamente la lengua griega, que es la lengua original del Nuevo Testamento. Allá el Señor en su providencia nos hizo sudar, sufrir, pero el final fue bendición porque de alguna manera nos enseñó a escarbar en los tesoros de la Escritura y a encontrar perlas maravillosas que se encuentran ahí. Amén. Y hoy en la mañana, o ayer ya no me recuerdo bien, el pastor me decía que no había podido dormir. No le voy a decir por qué, pero lo único que le puedo decir es que Dios está obrando gloriosamente. Gloria a Dios. Amén. Ahí si quiere saber por qué, bueno, pregúntele a usted después del culto. ¿Ya? Bien, comienzo diciendo lo siguiente. En el año 1924, estaba terminando el periodo parlamentario en Chile. En el Senado de aquel entonces se estaban legislando algunas leyes. La problemática social estaba surgiendo de manera arrasante en la sociedad. Los trabajadores pedían que se rebajen las jornadas laborales, etc. Sin embargo, los congresistas de ese tiempo, en vez de legislar en pro de esas necesidades sociales, digo esto entre comillas porque habría mucho que decir al respecto, simplemente estoy relatando y describiendo algo histórico, independientemente que yo esté de acuerdo o no, ese es otro tema. Amén. Pero en el año 1924, el 3 de septiembre, si mal no recuerdo, unos oficiales, 60 oficiales del ejército de Chile, al ver que estos parlamentarios no estaban legislando en pro de estas necesidades sociales, y ver que los parlamentarios estaban legislando en pro de subirse la dieta parlamentaria. En términos sencillos, querían ganar más plata. Cualquier coincidencia con la realidad presente, Amén. usted mantenga el silencio. Estos oficiales dejaron caer sus sables al piso y golpearon el piso fuertemente. Una protesta simbólica. Los sables sonaron. Amén. Y esa experiencia histórica en Chile es conocida hasta el día de hoy. Si usted estudia historia de Chile, historia política chilena, historia constitucional, es conocido como el ruido de sables. Porque los oficiales dejaron sonar ese sable en el Congreso. Amén. En símbolo de protesta. Ruido de sables. Pero esos sables solo sonaron. Hace 2000 años atrás, en el desierto de Judea, lo más probable, también hubo un ruido de sables. Pero los sables no solo sonaron, sino que realmente chocaron fuertemente.
Gloria a Dios. Hubo una batalla en un desierto. Cuando esa batalla aconteció, no había mucha gente. En realidad había solamente un hombre, que no solo era hombre, sino que era Dios hombre. Gloria a Dios. No habían cámaras humanas registrando el momento. Hoy, por la providencia de Dios, tenemos ese relato glorioso. Amén. Y lo vamos a ver. Pero en el momento que aconteció, no había galerías humanas aplaudiendo. No. Había desierto. Una batalla, un ruido de sables. Entonces, en esa dirección, yo quiero pasar a leer la narrativa de esa batalla. Así que quiero que me acompañe a Mateo capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11. Mateo 4, del versículo 1 al 11. Vamos a echar una mirada en el tiempo. Vamos a asomarnos a la ventana para ver qué pasó en ese desierto. Amén. Y cuáles son las implicancias contemporáneas de ese momento y las implicancias actuales de esa batalla. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Doy lectura en el nombre de Jesús. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Wow. Para que usted haga una estructura mental de lo que vamos a ver hoy, a la luz de esta narrativa de 11 versículos, vamos a ver como punto 1 el contexto de la tentación. Punto 2, la tentación de Jesús propiamente tal. Y por último punto, la victoria de Jesús. Amén. Para que se haga en la mente la idea, ¿ya? Para que capture el esqueleto del sermón del día de hoy. Entonces, antes de entrar y ver este esqueleto, nosotros vemos que esta narrativa está en el libro de Mateo. ¿Cuántos han leído el libro de Mateo alguna vez en su vida? De recorrido. Acá hay mi hermana. ¿Pastor, usted ha leído? Sí, dice que sí. ¿Usted, hermana, el libro de Mateo? De recorrido.
Completo, ¿no? Bien. Ya. Cuando uno lee el libro de Mateo de manera recorrida, y no me refiero necesariamente para estar listo para dar un sermón. Cuidado, porque no solo hay que estudiar para dar un sermón, hay que estudiar porque si no estudiamos no tenemos pan para comer y el pan es vida espiritual. Amén. Pero bien, cuando uno estudia el libro de Mateo, en el cual se encuentra el mensaje de hoy, la narrativa de hoy, nosotros vemos que el Mateo tiene 28 capítulos. 28 capítulos. Y si nosotros estudiamos, vamos a ver que Jesucristo da 5 grandes sermones magistrales en el libro de Mateo. 5 grandes sermones magistrales. El primer sermón lo encontramos desde el capítulo 5 al 7. Si usted lee el capítulo 5, 6 y 7, se encontrará con el primer gran sermón magistral que Mateo registra de Jesús. Se conoce popularmente como el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas. Amén. Si usted sigue avanzando un poquito más, va a llegar al capítulo 10 y se va a encontrar con la comisión de los 12. Jesús comisiona a los 12 apóstoles. Si sigue avanzando, se va a encontrar con el capítulo 13 y se va a encontrar en el capítulo 13 con las parábolas del reino de los cielos. Con las parábolas del reino de los cielos. Son alrededor de 7 parábolas, otros dicen que son 8, bueno, ahí hay una discusión exegética, pero la cuestión es que son muchas parábolas. Si usted sigue avanzando, se va a encontrar con el capítulo 18 del libro de Mateo. Ahí va a encontrar también un sermón, en la cual se hace una semejanza entre el creyente y un niño. ¿Ya? Ahí tiene el sermón número 4. Y el sermón número 5 usted lo va a encontrar registrado en los capítulos 24 y 25 del libro de Mateo, que es uno de mis sermones favoritos y debo reconocer que tengo divinidad en esos 2 capítulos, ya que es el mensaje escatológico de Jesús. Un sermón escatológico. Entonces, esto que he mencionado nos da una panorámica transversal y nos pone 5 discursos de Jesús registrados en el libro de Mateo. No significa esto que hayan sido los únicos discursos de Jesús. Solo estoy diciendo que son los discursos que Mateo registra. ¿Me sigue? Entonces imagínense que cada discurso es un gran volcán. Y que entre un volcán y otro, es decir, entre un discurso y otro hay un valle. Así que imagínense que esa es la estructura del libro de Mateo. 5 grandes sermones. ¿Sabía usted que en el capítulo 3, que es el capítulo anterior a nuestra narrativa que nos convoca el día de hoy, Jesús fue bautizado? Amén. Véalo ahí. Vea por la ventana en retrospectiva. Entonces, Jesús fue bautizado en el desierto, en el río Jordán, por Juan el Bautista, y comienza de una manera oficial, podríamos decir, desde el capítulo 5, después de Jesús haber sido bautizado, después de haber sido tentado en el capítulo 4, comienza el ministerio público de Jesús. Así que todo lo que vamos a ver el día de hoy está antes de que Jesús comenzara a predicar. Amén. Tuvo una gran batalla, hubo un ruido de sables en el desierto antes de que dé su primer discurso. Gloria a Dios. Con el enemigo, con Satanás. Si pudiéramos hacer un adelanto y una aplicación ilustrativa, permítame decir que cada sermón que un predicador prepara es una verdadera guerra. Amén. Es una verdadera guerra contra su carne. Una verdadera guerra contra el sistema. Una verdadera guerra contra el texto mismo para extraer las perlas que han de alimentar al pueblo. Para poder captar el hilo conductor de la narrativa, del tejido de la palabra de Dios. Ahí estamos. Jesús fue bautizado.
Y permítame leer el capítulo 3, versículo 17. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 17, a punto de que entremos al 4, que acabo de leer. Mire lo que dice. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Antes que el predicador Jesús comenzara su ministerio público en el capítulo 5, hubo alguien que predicó de él. Dios Padre predicó de Jesús. ¿Y qué predicó? Esto. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. ¿Me sigue? Interesante. Amén. Pero si bien es cierto, eso es algo glorioso, vamos a ver que Jesucristo en la cancha probó que era así. Amén. En la cancha se ven los gallos, decimos acá en el sur. No sé si en el norte me da la impresión que también. Quizás el gallo es distinto, pero es gallo al final. ¿Cierto? Entonces, les invito a leer el 4.17. Mire, del 3 al 17, saltemos al 4.17. Dice: desde entonces, pregunto, ¿desde cuándo? Ustedes me responden: desde entonces. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, desde lo que dijo su Padre de él, desde el cielo, hasta que Jesús por primera vez predica, hubo un acontecimiento que se conoce como la tentación de Jesús. Amén. Desde que su Padre dio testimonio de él, hasta que él abrió la boca, públicamente hablando, hubo un acontecimiento que es lo que nos convoca al día de hoy. Hubo un acontecimiento en privado. Hoy nosotros lo conocemos en público porque Mateo lo registró. Amén. Pero cuando Mateo todavía no lo registraba, fue un evento privado. Porque las tentaciones, se le adelanto la aplicación, se vencen en privado. ¿Por qué? Porque en público podemos ser unos hipócritas. Amén. Las tentaciones se vencen en privado porque en la intimidad es donde tenemos que vencer nuestra carne. En la intimidad se ve la verdadera espiritualidad. En público es fácil mostrarse o promoverse como alguien súper espiritual. Pero en la intimidad es donde realmente somos lo que somos. Eso no significa que no vamos a ser tentados. No, es parte del caminar, es parte de la batalla, es parte de la vida cristiana. Pero ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Casi caído, bueno, levantemos. Comencemos entonces, a la luz de lo dicho, con la narrativa. Vamos a comenzar con el contexto de la tentación. En el contexto de la tentación vamos a ver dos cosas de acuerdo al bosquejo que les mostré. Vamos a ver el impulso del Espíritu, en este caso del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ver el ayuno de Jesús. Nos va a poner un contexto inmediato. Yo cuando estaba estudiando este texto, tanto ahora como en el pasado que lo he estudiado, o sea, a mí siempre me ha llamado la atención este punto. Nosotros sabemos que la Biblia dice que Dios no tienta a nadie y que Él no puede ser tentado por el mal. Si le preguntamos a Santiago, vamos a recibir esa información. Sin embargo, ¿por qué Mateo dice? Entonces, o sea, después de haber sido bautizado, ¿cierto? Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si Dios no tienta a nadie, sí, es verdad, Dios no tienta a nadie, pero al mismo tiempo Dios es soberano y Dios puede usar la tentación que viene del diablo o de nuestra carne, la puede usar como fuente secundaria para
formarnos y al final del día sus propósitos se lleven a cabo. Porque Dios, desde el punto de vista de la soberanía, hace como quiere, cuando quiere, cómo quiere y a la hora que quiere. Amén. No le pide permiso a nadie, ni le rinde cuenta a nadie. Eso dije al lado del río Coihueco, el Rupanco, como a las 3:20 de la mañana, en el 27F, dije eso y comenzó el terremoto. Yo dije, wow, ando seco día. Y antes de eso pasó una guara. Y usted sabe que las tradiciones del campo dicen que cuando pasa la guara, algo viene. Pero obviamente no era la guara. Solo eran coincidencias providenciales. Amén. La cuestión es que Dios ahí se movió un poquito la tierra. Unos caímos al suelo, otros gateaban ese día, otros empezaron a dar su lista de pecados. Perdóname, Señor, por si acaso hay que asegurarse. Entonces, la cuestión es que el Espíritu, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire, un para en la Biblia siempre muestra propósito. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto uno podría preguntar, ¿para qué? Bueno, ahí estamos, para ser tentado por el diablo, usando la tentación como causa secundaria. Wow. La diferencia es que aquí tenemos a Jesús. Y Jesús no tiene una naturaleza caída como nosotros sí la tenemos. Amén. Cuando nosotros somos tentados de adentro. Amén. Adentro vibra la cosa. Jesús no tiene una naturaleza caída. Entonces, ¿significa que hubo un teatro ahí? No. Porque la tentación fue eterna, pero fue real. Amén. Fue eterna, pero fue real. Entonces, el Espíritu le llevó. El agente, podríamos decir, imperante. Es como Jesús va a comenzar su predicación pública y va al tiro a la batalla. El Espíritu lo lleva al tiro a una batalla, lo sube al tiro al ring. Es como decirlo en términos actuales, vamos a rayar la cancha desde el comienzo. Amén. Vamos a poner la parada de carro no al final, sino que vamos a parar el carro al tiro. Eso nos cuesta a nosotros. Estamos hablando de Jesús, Amén. nuestro Señor. Entonces, el Espíritu le llevó. Entonces tenemos el ayuno de Jesús. Estamos viendo el contexto inmediato. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El texto no dice que tuvo hambre al tercer día, al día número 10, ni al 15, ni al 20. No, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces vemos dos elementos aquí. Vemos que el Espíritu lo impulsa al desierto. Uno. Pero vemos también que ayunó 40 días y 40 noches y tenía hambre. O sea, el Espíritu lo impulsaba y más encima estaba débil físicamente hablando. Amén. Jesús no estaba débil espiritualmente hablando. Jesús estaba físicamente débil. No había comido durante 40 días y 40 noches. Pero sin embargo el Espíritu lo impulsaba. Esos dos elementos son necesarios entenderlos a fondo para ver cómo se viene tejiendo la narrativa. Entonces pasamos al punto 2, la tentación de Jesucristo propiamente tal. Esa la tenemos relatada desde el versículo 3 al 10. ¿Ya? Pero vamos a ver la primera tentación de acuerdo como Mateo la relata.
Yo le he puesto acá los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Dice así el versículo 3 y el 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Veamos el primer versículo primero. Y recordemos el 3:17. Mire. El Padre acababa de predicar desde el cielo con respecto a Jesús. ¿Qué había predicado? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Y Satanás le dice en la primera tentación. ¿Qué le dice? Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. El Padre acababa de decir públicamente que era su hijo y que en él tenía complacencia. Y Satanás le dice: si eres hijo de Dios. Cuestionó en alguna medida el testimonio del Padre. Amén. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Obvio, en el momento más débil de Jesús. Tenía hambre. Humanamente hablando, ¿quién podría juzgarle por haber comido pan? O por haber convertido las piedras en pan. Humanamente hablando, no habría nada que juzgarle porque tenía 40 días sin comer. Era obvio que podía comer. Amén. Sin embargo, aquí había una guerra espiritual. Aquí había un ruido de sables. Aquí estaba la palabra de Dios siendo usada y tergiversada por el diablo. Amén. Y la palabra de Dios siendo bien usada por Jesucristo. Amén. La verdadera tentación y la verdadera guerra no se da con la palabra de Dios y dichos humanos. Amén. La verdadera batalla se da con la palabra de Dios versus aquellos que tuercen la palabra de Dios. Amén. Porque ahí es fácil caer, porque parece que la cosa tiene gusto a Biblia, pero en el fondo está torcido. Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. Cada vez que un predicador está predicando, valga la redundancia, yo dejo ciertos momentos de silencio porque el Espíritu Santo igual predica a través de la palabra. Amén. Incluso da a entender lo que el predicador no logra dar a entender. Esa es la obra del Espíritu Santo en su pueblo. Amén. O a veces el predicador dice algo y eso genera una chispa de luz en la vida del creyente. Ah, por eso esto. Ah, por eso esto otro. Ah, verdad. Ya. Perdónenme un poquito. No estoy siendo exagerado en esta ocasión. De ello estoy controlado. Amén. Los que me conocen pueden decir amén. Amén. Bien. Entonces dice el versículo 4, él respondió y dijo: escrito está. Wow. Escrito está. Quizás yo en otro momento de mi vida me hubiera mandado unos decretos, quizás. Quizás uno que otro saltito para adelante y para atrás. Y un remonideando también quizás. Sin embargo, esto me ministra cuando Jesús dice: escrito está. Yo me pregunto, Señor, ¿tú qué necesidad tenías de decir escrito está? Si tú hablas y tiene que haber obediencia. Eres el Señor del cosmos. Amén. Sin embargo, a pesar de que eso es verdad, Él honra la palabra anteriormente escrita. Amén. ¡Wow! Si Jesús, siendo Dios, honró la palabra, ¿quién eres tú para poner caminos alternativos cuando tienes luchas? Amén, Señor. Si Jesús usó la palabra, ¿qué nos espera a nosotros? Evidentemente tenemos que usar la palabra. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No les voy a decir el capítulo ni el versículo, solo les voy a decir que eso está en Deuteronomio.
para que quede como tarea para ustedes que lo busquen. Y además que Jesús no dijo el versículo, yo tampoco lo digo también. Solo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Cuando conversábamos con algunos hermanos tiempo atrás, cuando decían, no solo de pan vivirá el hombre, a mí me venía el típico chiste, pero de sopaipilla también puede vivir. No, en este caso, ni de sopaipilla ni de pan, sino de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que fortalece al hombre cuando está en tentación. La palabra de Dios es la que afirma las piernas cuando yo quiero caer. La palabra de Dios es la que me levanta si es que caí. La palabra de Dios fortalece al guerrero. La palabra de Dios da fuerza al débil. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Por eso que hay que tomar en serio la palabra de Dios. Por eso que hay que tomar en serio las oraciones de la palabra de Dios. Por eso que hay que tomar en serio una palabra de la palabra de Dios. Es por eso que hay que invertir tiempo en la palabra de Dios. Es como estar usando la espada constantemente para saberla esgrimir y usar cuando llega el momento indicado y emitir un escrito está, porque solo la palabra de Dios es el escudo. La palabra de Dios es lo que me protege. La palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque si no es por la palabra de Dios es fácil que yo caiga. Hermano, hace mucho tiempo que me saqué la careta de santo. Es solo la palabra de Dios que sostiene al santo. Es solo la palabra de Dios, el recurso espiritual que te va a mantener firme. No porque sea fuerte, sino porque es la palabra de Dios que es más poderosa que una bomba termonuclear, que es poderosa para formarte, para hacerte caminar, para caminar en el camino correcto. Gloria a Dios. Amén para siempre. La palabra de Dios. Amén, Señor. La palabra de Dios, no el show. Amén. Amén para siempre. No la oratoria, aunque Dios no haya dado excelente oratoria, ni siquiera la oratoria. Amén. Es la palabra de Dios. Amén. Un hermano no puede saber ni hablar. Amén. Quizás puede tartamudear. Se le puede trancar el choclo, como decimos en el sur. Pero si cree en la palabra de Dios, ese hombre siempre estará firme. Amén. Por la gracia y por la sola gracia gratuita de Dios. Amén. Bien. Los deseos de la carne, en este caso contextual, la debilidad de la carne de Jesús que realmente tenía hambre. Amén, Señor. Los deseos de la vanagloria. Los deseos de la vanagloria. En términos contemporáneos, coloquiales, podríamos decir cuando se nos hincha el saco. Cuando se nos hincha el pecho por cualquier cosa. Cuando parecemos verdaderos palomos. Somos los mejores en esto. Somos los mejores en esto otra. Queremos que los hombres nos admiren. Queremos estar en la mente de los demás. Amén. Queremos ser el campeón de la conversación. Amén. Vanagloria. Vanagloria. Queremos ser los campeones. Queremos alimentar la carne. El versículo 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire lo que hace Satanás. Cuando Satanás quiere hacer caer a una persona, no envía al penca del barrio. Amén. Aló, escucha bien. Amén. Cuando Satanás quiere hacer caer a una persona, no envía al penca del barrio, envía al mejor. El mejor negativamente hablando. Amén. Porque este tiene la capacidad de torcer la escritura y hacerla parecer como que no está torcida.
Satanás conoce esas estratagemas Amén. del error. El error no se te presenta como error de una. No es fácil, uno lo identifica fácil. No, parece verdad. Amén. Parece verdad. Sabe a verdad. Huele a verdad, pero no es la verdad. Amén. Mire. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, mire, como diciendo, a ti que te gusta tanto la escritura, entonces te cito la escritura. Quizás en una de esas caí. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Amén. Pienso que el 90%, estoy dando una cifra tentativa, el 90% de las predicaciones que se dan los días domingos en Chile, el 90% son predicaciones tergiversadas. Amén. Verdades revueltas con mentiras. Mentiras revueltas con verdades. Así es. A través de la predicación, a través de la letra de las alabanzas. Amén. A través del ministerio de consejería bíblica. Tergiversación de la palabra de Dios es la estratagema más eficaz para hacer caer a alguien en la tentación. El padre de la mentira lo utilizó. Satanás es su nombre. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, ruido de sables. Amén. Satanás levantó la espada mal usada, la lanzó. Satanás levantó la Biblia. Amén. Satanás usó y abusó de la Biblia. Jesús le dijo, escrito está. A mí me gusta esta parte de Mateo, porque como que Mateo aquí mete de su cosecha, pero de su cosecha inspirada. Amén. Dice, escrito está también. Es como que se emociona. Escrito está también. Obviamente esto lo dijo Jesús, pero Mateo por algo lo pone. No tentarás al Señor tu Dios. Eso en pelea es como un corto. Es un uppercut. Noqueado. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Ruido de sables en el desierto. Amén. Nuevamente Jesús usando el recurso espiritual de la palabra de Dios. Mire, usó el recurso de haber sido guiado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Estuvo ayunando, disciplinas espirituales a su favor. Usa el escrito está. Aplicativamente hablando, estás siendo tentado o tentada. Ayuna. Lee la escritura. Aférrate como nunca antes a la Biblia. Amén. Porque cuanto más cerca es la caída, más gloriosa es la victoria si no caes. Amén. ¿Me estás entendiendo el punto? Aleluya. El tamaño de tu victoria será del tamaño de tu tentación. Ya me estoy poniendo medio apóstol profético ya. Repréndame, pastor. No, pero es verdad el punto. Ay. No, sí. ¿Por qué cree que ese movimiento tiene tanta eficacia en algunos puntos? Porque usa muchas verdades. Amén. ¿Me está siguiendo? Pero revueltas con mentiras. Amén. Pero saquemos la verdad. Así es. Ese es el punto. La vanagloria. Cuidémonos de la vanagloria. Ay, mira, a mí soy tan espiritual,
Que Dios siempre me guarda, Dios siempre me cuida. Ah, mira, yo no me he enfermado del COVID porque Dios está de mi lado. Oye, mira, Dios te puede matar y va a estar de tu lado igual porque eres el Señor. Amén. Déjate de dar jugo, hermano, dejémonos de dar jugo. Histeria colectiva con esta cuestión. Amén. Soberano Dios. Hermano, que usted que está ahí, prohíbale entrar, por favor, a la gente si no tiene el pase de movilidad. Entiendan, por favor. No, a la iglesia del Señor, con vacuna, sin vacuna, entre. Amén. Congréguese, adore al Señor. Amén. Amén. Y si Dios le va a dar vida, gloria a Dios. Y si se va a llevar a unos cuantos, gloria a Dios. Amén. Ay, ahí me jugué la vida porque me puede tocar, usted sabe. Amén. ¿Usted entiende el lenguaje? Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ves? Ahí ya me está hablando a mí. Amén. Espera un poquito, quiero recibir el palmazo. Los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Versículo del 8 al 10 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Satanás siempre le gustan las cuestiones altas, así como para que uno... Ya. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿Cierto? Y le mostró todos los reinos del mundo. A la luz del contexto le mostró Egipto, Roma, que serán los grandes reinos, los griegos, etcétera, etcétera, los chinos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Amén. Oiga, buena la oferta. Muy buena la oferta. En otras palabras, le ofreció ser emperador de Roma. Amén. Jesús podría haber sido un César romano y dominar el mundo políticamente. No era malo. Pensando humanamente, digo yo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, el poder, la parafernalia. Amén. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Jesús responde en el 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Este relato tiene sus paralelos en Marcos y en Lucas, si usted lo quiere encontrar. Marcos 1, 12 y 13. Lucas 4, del 1 al 13. ¿Ya? ¿Acaso no es lo mismo que ofrece Satanás hoy? Amén. ¿Acaso no es lo mismo que Satanás ofrece hoy? ¿Los reinos de este mundo? ¿Acaso no andan muchos evangélicos afiebrados con la política tratando de conquistar el poder de este mundo? Amén. ¿Acaso no salen a marchar con la banderita? Ay, la estoy mirando. ¿Acaso no salen a marchar de manera estúpida porque no conocen la Escritura y si la conocen la desobedecen? Cambiando y confundiendo el reino de Dios con una agenda social. Amén. Cambiando la palabra y el evangelio de la gracia de Dios por obtener el poder temporal, político, social y económico. Me dan pena. Y una teología de fondo que los respalda, teología del dominio. Amén.
Conquistemos. ¿Cuántas veces no oímos en los púlpitos mensajes triunfalistas que arengaban a los jóvenes? Estudia, sé un abogado, sé un psicólogo, sé un historiador, saca tu doctorado, esto, tu otro, realízate, impacta el mundo. Eres la sal de la tierra y la luz del mundo. Versículo mal usado todo esto. Pero ahí arengando. Entonces empezaba a crecer el pecho de palomo. Y ay, que uno se quedaba con energía. Puro positivismo, pura psicología barata. Ay, se paraban los pelitos y nosotros decíamos, la unción de Dios, nada de unción, pura psicología, puro cuento, pura sensación humana. Amén. Así es. Dios no mandó a conquistar a la iglesia, a los poderes de este mundo. Amén. Con eso yo no estoy diciendo que Dios aún en eso no sea soberano, porque aún en eso es soberano. Amén. Yo estoy hablando que no es la misión de la iglesia andar en eso. No es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, hermano, es adorar en la congregación a Dios. Su primer deber, adorar a Dios. Gloria a Dios. Tiene que adorar a Dios. Segundo, tiene que edificar a los hermanos con la palabra de Dios. Amén. Y tercero, tiene que llevar el evangelio de la gracia de Dios al mundo. Amén. Aún en los regímenes donde el poder político esté sentado el mismo diablo, la iglesia debe predicar el evangelio y no pelear con brazo de carne. Amén. No pelee con brazo de carne, no peleemos con brazo de carne. Amén. El Señor nos mandó a predicar el evangelio. Amén. ¿Usted se imagina si Pablo hubiera tenido la mentalidad de muchos judíos que les gusta puro salir a manchar? Mire, si Pablo hubiera hecho eso, yo le aseguro que termina siendo César Romano también, porque el tipo mucho que era inteligente. Pero él comprendió que no era su misión. Amén. Mire, si esto no fuera verdad, yo no tendría por qué estar perdiendo mi tiempo aquí. Tendría que poder ir a conquistar. Pero como es verdad, no importan mis deseos humanos. Amén. Hay que negarse a sí mismo, Amén. tomar la cruz y seguir al maestro. Amén. Gloria a Y Dios. si en el maestro, si en el árbol verde hicieron lo que hicieron, en el seco, ¿qué no harán? Amén, Señor. Mira, nosotros debemos soñar, hermano, morir por Cristo. Amén. Si el Señor nos entrega el doctorado de morir por Cristo, ¡wow! Esa ceremonia yo no me la pierdo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos doctorados de cartón. Amén. No estoy diciendo que esté malo estudiar. Sin embargo, lo que estoy diciendo es ese afán vanaglorioso de querer tener cartón, de querer tener currículum. Déjenme decirle algo. Lo que muchos hoy tienen por currículum, Pablo lo tenía por estiércol. Amén. Así es. Gloria a Dios. La gloria es de Dios. Aleluya. ¿Aló? Y lo dijo. Amén. Los que muchos hoy tienen por currículum, Pablo lo tenía por estiércol. Amén. ¿Se imagina si Pablo llevara su currículum en alguna parte? Primer punto, soy estiércol. Segundo punto, no te fíes de mí, mi corazón es engañoso. Amén. Ay, sí. Lo dijo. ¿Me está entendiendo el punto? Si Pablo estuviera aquí, hubiera dicho esto. Mira, comiénzate defraudando de mí de primera al tiro, para que después cualquier cosita sube. Amén. Hermanos, somos seres caídos. Amén. Tenemos que cuidarnos. El más fuerte puede caer, hermano. Sansón Amén. cayó, hermano. Amén. Sansón cayó. Sansón cayó siendo el hombre más fuerte de la Biblia. Cayó Sansón. Ay, ¿será por eso que me corto el Que pelo? No. compartieron de nosotros. Me lo corté porque me lo tenía muy largo ese tiempo. Los deseos de los ojos, posiciones, puestos, pertenecer a los grandes consejos de pastores. Arriba y arriba ahí. A los grandes, la elite religiosa, el establishment, la chapa. Oh, Jesús. Pero el Señor es bueno. Dígame comprender esto. El Señor es bueno. Amén. Amén. Así es. Wow. El Señor y su gracia. Verdad.
los deseos de los ojos. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo. Kingdom now, reino ahora. Kingdom now, reino ahora. Amén. Usted sabe que cuando el Señor venga en su segunda venida y establezca Él el reino, porque la iglesia no fue mandada a establecer el reino, es el Rey quien establece el reino. Amén. Y cuando venga en su segunda venida, al final de los 7 años de la tribulación, se sentará en el trono de David y comenzará a reinar y a regir con vara de hierro. Y empezará Jesucristo a decretar leyes para el mundo. Es Él el que decreta como Rey. Gloria. No es la iglesia la mandada a decretar, es el Rey el que decreta. Amén. Pero como la iglesia hoy está usurpando las prerrogativas del Rey, se pone a decretar ella. Amén. Si hay una teología torcida detrás también. La Biblia dice en los profetas, de Jerusalén saldrá la ley. Pero como algunos espiritualizan el Antiguo Testamento, Jerusalén es la iglesia, pues entonces vamos decretando leyes espirituales. Si hay una teología bonita detrás, si tú quieres espiritualizar la Biblia, hay una teología bonita, rica. Soy el Israel de Dios. Que robémosle las promesas a Israel. Wow. Satanás no ha cambiado el discurso. Quizás se ha puesto otro guante, pero la mano sigue siendo la misma. Amén. Sigue ofreciendo la misma cuestión. ¿Se da cuenta? Punto 3. La victoria de Jesucristo. Versículo 11. 2 puntos vamos a ver aquí. El abandono de Satanás. ¿Cuándo se ve la victoria? Cuando tú eres guiado por el Espíritu. Cuando tú ayunas y cuando tú usas el escrito está, entonces el diablo entonces le dejó. Amén. Estoy aplicando. El diablo entonces le dejó. Comenzó la victoria de Jesús en esa batalla de ruido de sables. Amén. El diablo entonces se fue. Amén. Si tú resistes la tentación, estoy aplicando aquí, así como le aconteció a Jesús, lo más probable es que te acontezca a ti. Satanás huirá. Amén. Porque usaste los recursos legítimos. La palabra de Dios. Amén. El escrito está. El servicio de los ángeles. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Amén. Esos ángeles siempre estuvieron ahí. Amén. Estuvieron observando todo. Amén. Le servían al maestro. Desconocemos en el fondo en qué sentido le servían, pero mínimo le adoraban. Gloria a Dios. Mínimo ministraban sus necesidades del momento, humanas, etc. Jesús nunca fue tentado interiormente, que quede claro. Amén. Él no tiene una naturaleza caída. Amén. La tentación fue externa. La tentación tuvo como punto, como objetivo su naturaleza humana. Amén. Gloria a Pero como su naturaleza humana está junta a su naturaleza divina. Y su naturaleza humana nunca actúa independiente de su naturaleza divina. Entonces Jesús nunca pecó. Gloria a Y Dios. no solo no pecó, no podía pecar. ¿Por qué? Porque Cristo es impecable. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo no solo no pecó, Él no podía pecar. Amén. 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 Como dicen algunos teólogos que andan en la mitad, dicen que no pecó, pero podría haber podido pecar. No. No. El postrer Adán no pecó ni podía pecar porque era impecable. Doctrina de la impecabilidad de Cristo. Amén. ¡Wow! Amén. Dios es extraordinario. Amén. Entonces, Aleluya. vimos 3 cosas en este párrafo. El contexto de la tentación. La tentación de Jesucristo propiamente tal, en la cual se le tentó en 3 formas o en 3 dimensiones de su vida. Los deseos de la carne, los deseos de la vanagloria. Cuando Satanás le dijo que se tire de arriba del pináculo del templo. Usted sabía, hermano, que si Jesús hubiera hecho eso, existía una tradición rabínica judía que decía
que cuando el Mesías venga se iba a tirar del pináculo del templo e iba a sobrevivir. Entonces todo el mundo lo iba a recibir como el Mesías. Amén. Mire, yo aquí quiero llegar a la parte más importante, no sé si la más importante, pero muy importante. ¿Era incorrecto que Jesús coma pan? Per se. No. Saquemos esto que voy a decir de este contexto, de este tiempo, de ese tiempo. ¿Era incorrecto que Jesús coma pan? No. No. ¿Es incorrecto, pastor, que Jesús domine los reinos del mundo? No. ¿Aló? No es incorrecto. ¿Es incorrecto que se le adore? No. No es incorrecto. ¿Por qué era incorrecto entonces en ese contexto? Porque era ilegítimo hacerlo en ese tiempo. Amén. Por eso. Sin embargo, vendrá un tiempo legítimo. Porque un día tomaremos la cena con Él, ¿o no? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen Amén. Gloria a Dios. Aleluya. tiempo legítimo en el cual Él se iba a comer pan? Amén. Llega un momento donde toda rodilla se doblará delante de Él y le rendirá gloria, ¿o no? Amén. De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todo el mundo le dará gloria. Amén. Un día Él recibirá los reinos de este mundo. Cuando se desate el primer sello, el título de propiedad de la tierra, cuando el dueño venga, un día vendrá el dueño. Gloria a Dios. Un día vendrá el dueño. Amén. Y aunque le moleste a los comunistas, viene a expropiar. Amén. Pero el verdadero expropiador, Amén. no como los comunistas que expropian lo que no es de ellos. Amén. No, aquí viene el dueño. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí viene el dueño y va a decir, la tierra es mía. Amén. Bueno, esa es añadidura mía. Amén. Eso, tómenlo como una añadidura mía, pero es Gracias verdad. por tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Un día viene el dueño de la tierra y se sentará en el trono de David. Dominará de mar a mar, Aleluya. de un extremo al otro extremo. Amén. Las naciones le servirán y viajarán una vez al año a Jerusalén a rendirle tributo. Gloria a Dios. ¿Usted va a estar ahí o no? Gloria a Dios. No, pues ¿cómo va a decir amén? Pues si usted en la iglesia, usted fue arrebatada 7 años antes, por mano. Amén. No, pues eso lo va a hacer, las naciones van a hacer eso. Yo voy a andar como esposita al lado del esposo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Me está siguiendo el punto? Amén. Donde vaya el esposo, va la esposa. Amén. Donde va el esposo, va la esposa. Donde va el esposo, va la esposa. Mire, mire, Dios está ministrando. Amén. Donde va el esposo, va la esposa, ¿no es al revés? Bueno, es fácil hablar con unos solteros. Después, Dios me libre. Hermanos, que el Señor nos ayude Amén. y nos dé la fuerza para poner en práctica su palabra, porque sin su fuerza no se puede. Amén. ¿Ya? No se puede. Dejo acá al Amén. pastor.